Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles nuevamente en esta reunión del miércoles de estudio bíblico. Una reunión que por años y por años y por años hemos celebrado en nuestra iglesia desde su nacimiento. Y mantenernos en pie, enseñando su palabra, la palabra del Señor. Eso nos alegra y que ustedes estén pendientes para escuchar, para compartir con nosotros, eso nos alegra más. Y nuestro esfuerzo para hacerlo es nada frente a la disposición del corazón de ustedes y su actitud y su oración permanente para que Dios nos bendiga, nos use y que esta palabra pueda llegar a mucha gente. De tal manera que quiero agradecerles por estar pendientes y igualmente agradecerles por su presencia en la reunión del domingo pasado, por poder compartir ese link, que llegue a su familia, a sus amigos y a todas las personas que usted ama, que conoce, para que esta palabra surta el efecto. Y esa es verdaderamente nuestra tarea, hacer que esta palabra llegue, y es muy fácil. Usted no tiene que hablar con nadie, simplemente darle el link o señalar el link que le enviamos para que los demás puedan leerlo, bien sea que lo vean el miércoles o que lo vean el jueves o cualquier día de la semana. Hemos tenido la experiencia de ver, por ejemplo, que el miércoles en la noche alcanzamos a verla 70, 80, 90, 100 personas. Pero en el transcurso de la semana, muchas personas a las cuales usted les ha enviado el link lo ven entre semana. Eso quiere decir que ya en esta reunión de miércoles tenemos 150, 160, 170 al terminar a la semana siguiente. Así que es muy importante esto. Me alegra de todas maneras poder saludarlos y quiero compartir esta noche esta palabra con alegría, con gozo, y que esta palabra quede cimentada en su corazón. Estoy orando por los que están enfermos. Estoy orando por los que tienen necesidades. Llámenos, escríbanos, pero igual yo tomo la lista de los miembros de la iglesia y empiezo a orar uno por uno para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que Dios les provea, para que Dios les dé salud. Sé de algunos que han estado enfermos, otros un poco afectados por este mal, sus familiares, por el COVID, pero Dios ha ido haciendo milagros de restauración y bueno, Dios ha sido fiel. Ha permitido pasar por esta circunstancia de adversidad, pero también les ha enseñado que depender de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, qué bueno que estemos juntos esta noche. Vamos a orar al Señor para iniciar. Cierre sus ojos allí donde está y dígale al Señor que le hable a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Te doy gracias por esta oportunidad, para mí que es un privilegio compartir tu palabra con mis hermanos y mis amigos y todos aquellos que nos escuchan. Queremos hacer, Señor, esto con toda la alegría de nuestro corazón, Señor, y rogamos que tú nos ayudes, porque necesitamos tu gracia, necesitamos tu sabiduría. Permite que esta palabra llegue al corazón de mucha gente y que todos podamos levantar un altar en nuestro corazón para honrarte a ti. Tus manos coloco los que están enfermos. Tus manos coloco los que tienen necesidades materiales, económicas. Señor, te ruego por todos aquellos que necesitan tu ayuda. Todos la necesitamos, pero hay unos que en este momento, Señor, requieren de una manera gloriosa, maravillosa y especial tu presencia. Entonces derrama tu gloria sobre cada uno, que al terminar, Señor, este tiempo de adoración y de palabra, tu presencia y tu espíritu se manifieste haciendo cosas nuevas. Lo pido, Padre, y te doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, vamos a leer esta noche la Biblia. La Biblia es nuestro texto base. Aquí está todo el argumento de nuestra enseñanza. Y vamos hoy a mirar San Lucas capítulo 14. Capítulo 14, del versículo 15 hasta el versículo 24. San Lucas, capítulo 14, versículo 15 hasta el versículo 24.
Ahí hay un titulito que usted lo ve, Parábola de la Gran Cena. ¿Está listo? Vamos a leer. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo estaba preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, este es un pasaje muy interesante. Ahí texto inicia prácticamente con una pregunta. El contexto habla de los convidados a las bodas y había una reunión, una fiesta. Y hablando de esta fiesta, el Señor llega a un momento en que dice, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando él habla de la resurrección de los justos, uno de los invitados le dice: Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús, al oír la pregunta de este hombre, le da una respuesta con esta parábola. Y fundamentalmente esta parábola, aquí hay varias lecciones, vamos a tratar de encontrarlas. La primera, el Señor pone en evidencia los distintos medios que Satanás emplea para impedir que las almas acudan a Él. Nosotros sabemos claramente lo que dice San Lucas, capítulo 19, en el versículo 10. ¿Cuál era el propósito real del Señor? Cuando el Señor se encuentra con Zaqueo, y hay un versículo ahí en el versículo 10, en la parte cuando la gente oye al Señor y Él le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También San Mateo capítulo 1, versículo 21, habla del Señor Jesús, dice: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y ustedes que han estudiado la Biblia saben lo que San Juan dice. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Satanás no quiere la salvación de tu alma. Satanás no quiere la felicidad en tu hogar. Satanás quiere destruir todo lo bueno que Dios ha creado, que te ha dado. Satanás lo quiere destruir. Pero ese mismo versículo dice, hablando del Señor, dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí el evangelista San Lucas nos habla de esta gran cena. Y hablándonos de esta gran cena, creo que todos estamos de acuerdo en que llegará un día en que todos participaremos de esa cena. Esa cena donde todo está preparado. No hay nada improvisado, todo está perfectamente preparado. Adicionalmente, que hay una gran provisión. Generosamente el Señor invita a todo aquel que quiera. El texto está hablando de esto. Entonces, no solamente que hay mucha provisión, sino que somos convidados todos. Ahora, la invitación es apremiante. Vengan, que todo está preparado. Es decir, es tiempo de salvación.
Es tiempo de salvación y ustedes saben que todas estas señales que hemos estado viendo son una evidencia que estamos a punto de estar en la gran cena. Ahora, todos sabemos que el Señor no rechaza a nadie. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero aquí el texto nos está enseñando a nosotros acerca de las excusas que los seres humanos colocan o colocamos para ir a esta gran cena. Y el versículo 18 nos empieza a dar la primera excusa. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Es decir, había comprado un campo y la apreciación de la compra tenía más valor que la invitación a esta gran fiesta, a esta gran celebración. Y ahí es importante hacer notar que la vida material o que los elementos materiales o que el ser humano se ha llenado de cosas que él considera tan valiosas y tan importantes y que él las considera trascendentes, pero que al final del todo se da cuenta que no son tan trascendentes, que no son tan importantes. Y creo que, y déjenme utilizar este tiempo en el que estamos viviendo para mencionarles esto. Muchas personas en este tiempo de pandemia que han construido tremendos capitales, que han construido tremendos poderes políticos, han caído en cuenta que esto no es tan importante, que la vida material y que los bienes materiales fenecen, perecen. Empresas muy grandes, empresas pequeñas, han tenido que cerrar por solamente 5 o 6 meses que ha habido de encerramiento o donde no han podido abrir sus negocios. Es decir, han ido descubriendo que estas cosas materiales no son tan importantes como ellos creían. Y aquí hay una cosa bien interesante. Desde que el Evangelio se está predicando, Dios nos está invitando y llamando a todos a esta gran celebración, a esta gran cena. Pero nuestra mezquindad, pero nuestro amor por las cosas materiales, pero nuestro amor por estas cosas superfluas, vacías, que no sirven sino para alimentar nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra ridiculez de llegar a pensar que somos más o valemos más porque tenemos más o porque tenemos más cosas materiales que en realidad no tienen ningún sentido, que se pueden perder y volver a comprar. Y esto ha hecho que muchas personas no vengan a Dios, porque están atados tanto a esta vida material y superficial, a los bienes terrenales, que ellos prefieren continuar detrás de toda esta carrera desenfrenada por tener, que amar y buscar a Dios. Recuerdo bien que San Pablo, cuando escribe la epístola a los Filipenses, él habla acerca de estas cosas o de esta mezquindad del ser humano. Y San Pablo dice en Filipenses 3, 17 al 19, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Oigan esto, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, Y ellos entran en ese concepto de que uno vale por lo que tiene. Y entonces ellos hablan de comidas y de llenarse y de tener y de la gloria humana de poseer. Pero dice San Pablo que esto será su propia vergüenza. Y a nosotros los cristianos nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan aquel joven rico que algún día vino al Señor y le dijo, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dice, pues anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero ¿cuándo le dice eso? Después que le dice cumple los mandamientos, que son no hurtarás, no matarás, y empieza a dar los mandamientos, y dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y luego el Señor le dice, entonces anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que se entristeció mucho, se dolió mucho y no volvió. No era que el Señor le estaba diciendo que se quedara pobre. No es que no tuviera con qué comer mañana. Lo que le está tratando de decir es que establezca un valor. Ese valor de amar a Dios o amar los bienes materiales, y él decide por los bienes materiales. Yo recuerdo a alguna persona que un día me dijo, a mí me gusta mucho el cristianismo y quisiera ser cristiano, pero me preocupa mucho la vida social que llevo. Me preocupa mucho mi relación, mis contactos, mis cosas materiales. Y desafortunadamente nunca tomó la decisión de servir al Señor, porque hay una tendencia natural de este ser humano a poseer, a tener, porque eso es lo que nos han enseñado. No olviden ustedes el pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, de Ananías y Zafira, que murieron y perdieron su salvación solamente por el amor a las cosas terrenales. Se habían comprometido a llevar una ayuda para los hermanos de Jerusalén, para una iglesia que estaba sufriendo en aquel tiempo la persecución y les carecían de alimentos y de apoyo para las personas más necesitadas. Y cuando vieron lo que iban a dar, entonces dijeron, es demasiado. Y ustedes pueden leerlo. A veces nos pasa igual. Pensamos tanto en los bienes materiales para nosotros que olvidamos ayudar a los más necesitados y apoyar y ayudar a la iglesia que hace este trabajo. Entonces estos no se consagran por afanes materiales, y allí es donde la Biblia dice, necio, mañana vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Vamos a escuchar ese texto que estoy diciendo. Angélica lo tiene. En San Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta el 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Escuchen eso. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Qué nos está diciendo esta primera parte del texto? Que no podemos aducir como excusa nuestros bienes materiales para no buscar a Dios. Conozco muchas personas que Dios los ha ido prosperando, y cuando llegan al punto de la prosperidad, abandonan a Dios, no vuelven a la iglesia, se creen poderosos y ricos, y también de la misma manera que los vi subir, los vi caer. Porque colocaron los bienes materiales por encima de Dios. Y eso no es lo correcto. Ahora, miren esto tiene una cosa tan sencilla. Este hombre, versículo 18, está invitado a una cena. Dígame usted una cosa. ¿Quién va a ver un terreno que haya comprado en la noche? ¿Nadie? El texto dice que fue invitado a una cena. Y todos sabemos que una cena se realiza entre muriendo la tarde y empezando la noche. Y la excusa que él dice es que tiene que ir a mirar un terreno que ha comprado.
¿Iría usted a ver un terreno que compró en horas de la noche? Seguramente que no. Se iría temprano, madrugaría, iría a donde hay mucha luz para poder ver qué es lo que compró, qué es lo que hay. Pero era tal la excusa y tan incoherente que dice, no puedo ir a la cena porque tengo que ir a mirar un terreno que compré. Seguramente ha sido su excusa para buscar a Dios. Seguramente ha sido su excusa para consagrar su vida al Señor. No tengo tiempo, no puedo, mis negocios, mis asuntos. La verdadera muestra de amor por alguien o por algo es sacar el tiempo para esa persona. Siempre vamos a tener tiempo para la manifestación del amor porque siempre tenemos que sacarlo. Y en este caso particular no hay ninguna muestra de eso. Segundo, está en el versículo 19. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Bueno, los bueyes en aquel tiempo eran los instrumentos de su trabajo. Eran los instrumentos con los que él araría la tierra. Eran los elementos, sus herramientas para hacer producir. Esto me da una idea a mí de la actividad diaria que tenemos, que utilizamos generalmente como pretexto para no buscar a Dios. Es que estoy muy ocupado. Y puedes ir a la iglesia. No, yo estoy muy ocupado. Y podrías ver el programa, te voy a enviar el link para que compartas, para que estudiemos la palabra, para que tengamos un tiempo de alabanza. No, yo no puedo, no me lo envíes porque no tengo tiempo. Pero hago una pregunta. Cuando te enfermas, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? Si te da un derrame cerebral, ¿eliges el tiempo? Si te da un infarto, ¿eliges el tiempo? Si tienes un accidente, ¿eliges el tiempo? No lo eliges. ¿Por qué? Porque tiene que ser. O lo haces o lo haces. Son pretextos que utilizamos. Podemos ir a hacer misiones. Podemos ir a predicar. ¿Podría acompañarme para hacer una visita a un enfermo? ¿Podría ir usted a ayudarnos a visitar a alguien que está en una crisis? Es que estoy tan ocupado, es que estoy tan... Y algunos dicen, dígame cuánto dinero necesitan. El transporte, puedo prestar mi carro, puedo dar el dinero para que paguen, puedo dar el dinero para que compren en un mercado. Pero no van. Dicen, no tienen tiempo. Ese es un pretexto para no obtener la salvación. Es un pretexto para no servir a Dios. Hay alguien que me dio una lección hace algunos años, muy interesante, con los hogares de niños, cuando teníamos el hogar Arca de Noé, aquí en Bogotá, en San Francisco. Un hombre adinerado, muy ocupado, tenía 4 o 5 empresas. Algún día vino y me preguntó, supo de los hogares y me preguntó, y entonces yo pensando que él estaba muy ocupado, yo le dije, no, porque si usted quiere, yo voy, hago el mercado, o me envía el dinero, o manda a uno de sus trabajadores, yo voy con él. Y me dijo, no, yo voy a tomar los lunes, cada 15 días, los lunes, y voy a ir con mi esposa a hacer el mercado. Y a mí me pareció mucha curiosidad. Le dije, bueno, y dijo, porque es que para mí dar 500,000 o 200,000 o 1,000,000 de pesos para ayudar a los niños o para ayudar a los necesitados no es nada. Eso no es, para mí no es ningún sacrificio. Me dice, pastor, ¿sabe cuál es el verdadero sacrificio? El que yo deje mi empresa, mis empresas, apague mis teléfonos y que yo me dedique solamente a ir a Abastos a comprar el arroz, las panelas, el café, la harina, las pastas. Eso realmente, eso sí es un sacrificio.
porque dar $1,000,000 no es ningún sacrificio para mí. Y me dio una tremenda lección. Él consideraba el ayudar importante, pero consideraba el participar mucho más importante y sacar su tiempo para poder prestar este servicio que se le prestaba a unos niños, pero que cuando se le presta un servicio, cuando se le da a los pobres, se le está sirviendo a Dios. Cuando usted saca su tiempo para hablar del Señor, de lo que Dios ha hecho en su vida, está sirviendo al Señor. Y estas son excusas que utilizamos para consagrarnos. No hacemos el devocional porque no hay tiempo. Cuando nos levantamos ya es tarde y entonces salimos corriendo, medio nos lavamos los dientes y nos vamos. Porque estás, ¿qué? Muy ocupado. La Biblia dice todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tú tienes que aprender a no sacar excusas, sino a ordenar tu tiempo y a ordenar tu agenda para poder prestar un servicio a Dios. Necesitas sacar un tiempo para tu consagración. No, pastor, es que empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, 6 de la mañana y a las 9 de la noche. Todo eso es verdad. Y todo eso es difícil. Pero en todo ese tiempo habrá un espacio en el cual hay que apagar el computador, hay que apagar el teléfono, hay que apagar todo, porque en este momento voy a entrar con Dios. 2 canciones que tú puedas cantar, leer la palabra, poner tus cargas en el Señor, exaltar su nombre. Eso te ayudará. Además será una pausa activa. Algunos usan la pausa activa para salir al jardín, para correr, para levantarse, para estirarse. Pues tú también puedes usar tu pausa activa para adorar al Señor, levantar tus manos, adorar, para arrodillarte, para orar caminando en tu habitación, en tu cuarto, en la sala de tu casa. Eso es importante, pero no hay ninguna excusa. Tienes que aprender a dar tu tiempo a Dios. Sé que el trabajo en casa para los que son profesores o maestros o trabajan en oficinas y están en su casa frente al computador, sé que es difícil, que es complicadísimo, que esta es una nueva modalidad, que esto va a pasar porque cuando lo aprendas bien ya no será tan complicado, que ha sido difícil, pero tienes que aprender a darle tiempo a Dios. No me digas que no tienes tiempo. Si en este momento hay tanta gente saliendo de sus casas a gritar, a quemar los CAIs, a maltratar a la gente, a destruir la ciudad, corriendo todos los riesgos, por su ira, por su malestar, por estas cosas que pasan, que de hecho sabemos que la violencia solamente engendra violencia. No hay nada positivo en eso. Pero ellos lo pueden hacer. ¿Cómo nosotros no lo podemos hacer? Si confiamos y creemos en Dios. Ellos sacan tiempo para su maldad, para exponer sus principios radicales, comunistas, de izquierda, para dañar nuestra patria. ¿Cómo nosotros no vamos a tener tiempo ni vamos a sacar tiempo para adorar a Dios, para apoyar la iglesia, para apoyar a los más necesitados, para orar? Para adorar. ¿Dónde estamos entonces? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Nuestro trabajo o Dios? Usted puede decirme, y seguramente alguno lo está diciendo, claro, pastor, pero ese es mi trabajo y de eso me sostengo. Pues no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre. Es el Señor quien te da la capacidad, la fuerza, la sabiduría, la salud. Es Él, no eres tú ni yo. La Biblia dice que somos polvo de la tierra. El profeta dice somos como basura. ¿Saben quién es el que nos da a nosotros todo esto? Dios. ¿Y cómo no adorarlo? ¿Cómo no sacar el tiempo para exaltar su nombre? ¿Cómo no hablar a otros de la fe? ¿Cómo usar excusas? Es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Sí se puede. Otra cosa es que estés permitiendo que Satanás te arrugue, te arrincone, te haga sentir que es más importante lo material que la búsqueda del reino.
Vamos a escuchar un pasaje que el mismo San Lucas nos narra a nosotros, San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escuchen eso. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo esto se quedará. Nada de esto nos llevaremos. Ni títulos, ni cartones, ni muebles, ni carro, ni casa. Como dice el adagio popular, yo nunca he visto un entierro con trasteo. Lo único que permanece es lo que guardamos en el Señor. Pero tú utilizas como excusa que no tienes tiempo. Aprende entonces a dar tu tiempo a Dios, a ordenar tu tiempo, y no permitas que nada ni nadie te robe ese espacio de tiempo que sacas y que debes sacar para honrar al Señor, que es la mejor parte. Y voy a terminar con la otra excusa. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, la costumbre judía, y desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 5, este hombre que habla aquí es un hombre apegado realmente a la ley. Sí, señor, apegado a la ley, porque Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, dice: cuando alguno fuere recién casado, y este dice: acabo de casarme, es decir, era recién casado. Dice: no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Este hombre está apegado a la ley. Observen que es así. Pero yo también le hago una pregunta. ¿No podría haber dejado a su esposa en casa 1 hora, 2 horas para ir a esta fiesta? ¿Para ir a esta cena? ¿Para ir a esta fiesta tan especial? Y cuando yo leo este pasaje observo una estrategia de Satanás para tomar nuestra parte afectiva y desviar a alguien del camino del Señor. ¿Saben ustedes cuánta gente se ha perdido? ¿Cuánta gente se ha perdido porque sus afectos humanos los han convertido en la esencia de su vida? En mi historia de ministerio por muchos años, uno ha encontrado personas que se han dedicado a sí mismos y a su hogar o a su esposa. Y eso no es malo. Esto lo enseñamos y lo enseña la Biblia. Pero Dios tiene prioridad. Dios también tiene que tener la prioridad. El Señor debe controlar nuestra relación, nuestra casa, nuestra pareja, nuestro hogar. Y ahí es donde tenemos también que pensar. El Señor debe tener, nuestra salvación debe tener prioridad en nuestra vida. Entonces, aquí hay que dar también algunos detalles de importancia o de valores. Ese mismo texto de San Lucas, el Señor habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entiéndase el término aborrecer, no odiar, no rechazar, sino colocar en primer lugar. Si Dios está primero en nuestra vida,
tendremos tiempo para Él. Y tendremos tiempo para nuestra esposa y para nuestros hijos y para nuestra novia y para el novio. Eso está claro. Pero algunos ganan una casa o ganan un hogar, pero pierden su alma. Y equivocándose detrás de esto, fracasan. ¿Cuál es la recomendación? Si estableces una relación, deja que el Señor sea el principal en esa relación. He visto muchos decepcionados por ese hombre que las abandonó y ellos abandonaron o ellas abandonaron su servicio al Señor. He visto muchos que han perdido su ministerio, su vocación de servicio al Señor por ir tras una mujer. He visto padres que han perdido su hogar y su familia tratando de conservar humanamente su casa, pero la han perdido y han perdido también a Dios. ¿Cuántos son los que se olvidan del Evangelio del Señor o de Dios por los placeres de esta vida? Uno se sorprende cuando lee algunos textos de la Escritura que hablan acerca de esto. Dice, por ejemplo, los convidados de las bodas, San Mateo 22 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. San Juan, hablando el Señor en el capítulo 5, por allá en el versículo 40, el Señor está diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Señor dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La pregunta hoy sería, ¿qué impide que usted venga a Dios? ¿Qué impide que usted se consagre al Señor? ¿Qué impide? ¿Sus posesiones materiales? ¿Su trabajo? ¿Sus afectos? Cuando Pablo escribe a los filipenses, él hace una declaración muy hermosa. Miren lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, para él lo más importante era su salvación. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo aclara, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, es decir, él tiene claro lo que él tiene que hacer, que es lo que Dios nos está diciendo esta noche. Usted tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que va adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabamos al Señor por su palabra. Y pido al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, para que nada, absolutamente nada, nos aparte del propósito del Señor en nosotros. Y que usted entienda claramente que ni los bienes materiales, ni su trabajo, ni sus afectos pueden ser usados como excusa para no asistir a la gran cena,
a la vida eterna. Y mire qué precioso es Dios. El texto dice que estos no quisieron asistir, entonces Él abrió la puerta para que todos entraran. Hay muchos que rechazan el privilegio y la oportunidad de ser salvos. Nosotros que la hemos aceptado, tenemos que mantenernos firmes, constantes, creciendo en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta pandemia y todas estas dificultades no van a ser una excusa para que nosotros apoyemos la iglesia, para que nosotros dejemos de predicar el evangelio. No va a ser una excusa para consagrarnos a Dios, que cuando salgamos de toda esta situación, usted pueda decir: ahora soy un mejor cristiano, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, tengo una mejor familia, porque hemos usado todo este tiempo para buscar al Señor. Dios los bendiga. Dios los guarde. No olviden nuestra reunión el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Enviaremos el link para que usted pueda reproducirlo y verlo, y que ore para que esta palabra siga llegando a mucha gente. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por invitarnos a esa gran cena. Ayúdanos, Señor, para no tener ninguna excusa, sino al contrario, disfrutar contigo por la eternidad. Te bendigo. Permite que esta palabra llegue al corazón de todas y de muchas personas, todos los que le necesitan y muchos que necesitan oír tu palabra. Los bendigo a todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Que descansen y nos veremos con la ayuda de Dios el próximo domingo.